De acuerdo, hermanos. Entonces, en este momento, luego de terminar de parte de mi esposa lo que es el contenido número 8, iniciamos entonces lo que es el contenido número 9, este último contenido de nuestra materia de vida y obra de Jesús, y que es el sustento de nuestra fe. Contenido número 9, donde son las apariciones después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos dos objetivos que vamos a desarrollar en este momento, lo cual es el objetivo número 1, aprender de los acontecimientos sucesivos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a colocar el objetivo número 2, que corresponde a estudiar los encuentros de Jesús luego de su resurrección y a quienes se les apareció y por qué. Iniciando por este recorrido en el objetivo número 1, vamos a abordar lo que es la importancia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, el que venció la muerte, teniendo la certeza de este milagro, siendo el más importante de todos, ya que en él está basado nuestro dogma como cristianos. Y recordamos y lo habíamos abordado en clases anteriores, lo que era un dogma, lo cual era como un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no se puede poner en duda dentro de su sistema. Por supuesto que esta definición es algo sencillo para aclarar de lo que estamos pues expresando en este momento, pero que van a tener una gran bendición para los hermanos que están en este momento escuchando y presenciando esta clase, todos los hermanos que estarán escuchando y viendo por diferido, lo cual van a profundizar un poco en estos conceptos y en estas definiciones en la materia de doctrina 1, que el hermano, por lo menos el hermano José, ya profundizaba en ello porque está viendo en este semestre la clase de doctrina 1. Debemos anclar nuestras bases cristianas en este gran acontecimiento, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que ha sido tan cuestionado, tan analizado, tan estudiado por la humanidad. Pero que usted y yo, hermanos, debemos tener la certeza de la victoria del Hijo de Dios sobre toda maldad en la tierra, y que usted y yo, hermanos, pudimos estar sentados viendo esta clase, preparándonos para servir al Señor. Gracias a este sustento, gracias a este acontecimiento tan importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender cómo esos 3 días después de la crucifixión del Señor, lo que pudieron pasar, pensar y sentir todos sus seguidores, que se rompieron las promesas dadas, el ministerio que tuvo durante 3 años, pero que con este hecho marca un precedente sin igual y que hoy se mantiene vigente hasta la eternidad. Gloria a ti, Señor Jesús, por ese cordero inmolado y volver de la muerte con poder y autoridad para cumplir con tus promesas desde la creación del mundo. Amén. Vemos en este otro acontecimiento importante, lo cual vemos lo que es el terremoto. Lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateos 28 del 1 al 4. Este acontecimiento pasa el domingo muy temprano, y quién de mis hermanos pudiera leer estos versículos en este momento que están directamente en la lámina, o lo pueden buscar directamente en sus Biblias. Mateo 28 del 1 al 4. Pueden activar su micrófono y pueden buscar la cita bíblica, hermano. Mateo 28 del 1 al 4. De acuerdo, hermano.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él, los guardas o los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Amén, hermano. Amén. Agradecido por su lectura. Vemos varias circunstancias sobre este aspecto. Un hecho de gran importancia donde un ángel del Señor bajó y hubo este gran hecho de la resurrección de nuestro Señor, donde vemos cómo María Magdalena y la otra María, yendo al sepulcro, fieles del Señor, fieles al Señor, y al darse cuenta que no estaba la piedra, y al entrar les apareció este ángel para anunciarle las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al igual que en su momento había anunciado su nacimiento, que lo hemos visto que fue de gran esplendor, el anunciarle a los pastores el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora fue a través de este ángel a María Magdalena y a la otra María. Amén. También tenemos lo que es la venida de las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo. Tenemos esto en la palabra de nuestro Señor en Mateo 28 del 1 al 10, en Marcos 16 del 1 al 5, en Lucas 24 del 1 al 2 y en Juan 21, donde vemos en esta porción de la palabra más indicaciones que hace el ángel a las mujeres seguidoras de Jesús, que tenían la intención de ungir el cuerpo del Señor, pero se llevaron una gran sorpresa. Podemos ver en la palabra que el ángel les dice que entren al sepulcro para constatar que el Señor no estaba y que había resucitado tal como lo había dicho, donde menciona que es necesario que vayan a informarle a los discípulos y que va delante de ellos a Galilea. Ya había una instrucción ahí, ya había un aspecto importante que debían hacer los discípulos. Y será el punto de encuentro con ellos. María Magdalena y la otra María, siendo obedientes con gran temor y gran gozo, fueron al encuentro con los discípulos para dar las buenas nuevas de lo que había ocurrido. Y es cuando Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y estas dos mujeres se postraron ante sus pies y le adoraron de gran manera. O sea, aquí vemos cómo tenemos una primera aparición del ángel para indicarle e informarles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero después sale al encuentro directamente nuestro Señor y es donde estas mujeres se postran ante su presencia y le adoran. Y es una gran bendición. También vemos en las primeras apariciones donde podemos ver en la palabra de nuestro Señor y quien puede leer Marcos 16 del 9 al 14. Marcos 16 del 9 al 14 puede estar también, lo puede leer directamente de la palabra de nuestro Señor en la lámina o lo pueden buscar en sus Biblias. Pueden activar su micrófono y lo puedan leer.
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien le había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Amén, amén, hermano José. Primeramente, Jesús se le aparece a María Magdalena, como dice la palabra, la que le había expulsado 7 demonios. Al informar que fue instruida que había visto a Jesús resucitado, y a todos los que la acompañaban no le creyeron. Luego Jesús se le presenta en otra forma a 2 de ellos que estaban en el campo, pero al informar lo que vieron tampoco le creyeron. Ya era la segunda prueba de Jesús a sus discípulos, y es donde Jesús se le aparece a los 11 mientras comían. Eso lo podemos ver que posiblemente es en el aposento alto, donde celebraron la Pascua, y los reprende por su falta de fe, por su incredulidad y dureza de corazones, por no creer que había resucitado. Podemos ver, hermanos, que los discípulos como tal no fueron los primeros en ver a Jesús resucitado, sino las mujeres. Y vemos con la afirmación de Jesús que era una prueba de fe ante la situación que pasó con ellos durante su opresión, la negación de Simón Pedro, y cómo huyeron el resto de los discípulos por su propio resguardo. Y es donde Jesús pone a prueba su fe. Pero en su inmenso amor y misericordia los instruye con uno de los mandamientos que se mantienen vigente hasta nuestros días y permanece hasta que el Señor lo determine así, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que creer en el Señor, creer que resucitó y venció la muerte, ser bautizados en agua, en espíritu y fuego, como lo hacen los discípulos más adelante para ser salvos. Pero vemos, hermanos, cómo en esta porción de la palabra, invito en este momento que la estamos leyendo, que lo vayamos reflexionando, de cómo la obediencia y las obras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo son de suma importancia. Primero, decir ir a todos lados. Después, predicar su palabra. Creer solamente en el Señor Jesucristo. ¿Cómo no creer en nuestro Señor si hemos presenciado, si hemos constatado todos los hechos y acontecimientos irrefutables para el hombre y la cantidad de testigos y cómo se expandió su palabra a lo largo de los años y que se mantienen desde la eternidad hasta la eternidad? Amén. En su nombre, hermano, solo en su nombre, en el nombre de Jesucristo, seremos usados para llevar su palabra del reino de los cielos a toda criatura, donde podamos sembrar su palabra en las vidas de estas personas y que el Señor se ocupará de esa cosecha. Amén. También vemos lo que es el informe de estos guardias, los guardias que fueron colocados a petición de los líderes religiosos,
fueron colocados por el gobernador de romano para poder resguardar lo que era el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo leemos en la palabra de nuestro Señor, Mateo 28, del 11 al 15. Y es donde leemos en esta porción de las Escrituras, hermanos, cómo los guardias que estaban en el sepulcro cuando Jesús resucitó fueron a los sacerdotes del templo a informar de los acontecimientos sucedidos. ¿Por qué ir a los sacerdotes y no al gobernador o al centurión romano? Sabiendo que estaban sus vidas en peligros por no cumplir con la tarea encomendada de resguardar el sepulcro. Es por ello que estos soldados fueron a estos líderes religiosos, donde al escuchar todos los acontecimientos, en vez de arrepentirse de los actos cometidos, trazaron un plan donde los guardias fueron sobornados y protegidos, para que dijesen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Ansias de mantenerse en el poder a toda costa. Y cómo esta situación los sesga, y debemos aprender de ello, hermanos, y reflexionar sobre esa situación. Cómo los sesga la ansia de poder estos líderes religiosos que no pueden ver o detallar los grandes acontecimientos y hechos que a lo largo fueron realizados por nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su crucifixión y cómo resucitó y venció la muerte. Amén. Tenemos lo que es en el segundo objetivo, lo cual es encontrar los encuentros de Jesús luego de la resurrección, a quienes se les apareció y por qué. Y vemos entonces cómo la aparición a su discípulo Pedro. Y vemos esto en la palabra de nuestro Señor en Lucas 24:34. En los evangelios no se detalla mucho al respecto, pero debemos entender la envergadura de Pedro como líder y que este hecho fue de gran importancia para que terminara de creer que efectivamente Jesús había resucitado entre los muertos y no dudar más. Podemos colocarnos por un momento en los zapatos de Pedro, ser un discípulo de haber sacado la espada para ser violento, negar a Jesús 3 veces y pasar 3 días de gran tristeza y remordimiento de hacer todas esas cosas. Y que no se le pareciera a Jesús primeramente a él, sentir y pensar que pecó contra el Maestro y todas sus enseñanzas, pero en el inmenso amor del Señor se le apareció, lo perdonó, lo restauró y lo comisionó para la gran tarea, una gran tarea de suma importancia, hermano. Debemos ver que a pesar de nuestros errores, y como lo hablamos en las pasadas clases, cuando tenemos un arrepentimiento genuino y sincero, es donde el Señor nos perdona y nos usa como instrumento para llevar su bendición y cumplir con los propósitos que vienen para cada una de nuestras vidas. Amén. También tenemos lo que es la aparición a los discípulos en Emaús. Vemos esto en la palabra de nuestro Señor en Marcos 16 del 12 al 13 y en Lucas 24 del 13 al 35. Es una porción de las Escrituras, hermanos, muy hermosa, de cómo uno de los discípulos con Cleofas iba por el campo hablando de Jesús y todas las cosas que había pasado, pero Jesús se les apareció y caminó realmente con ellos en el campo. Cabe destacar que Simón y Cleofas tenían un velo y no podían reconocer a Jesús, pero sí interactuó con ellos y justificaba todas las cosas pasadas con las Escrituras. Ellos, sin darse cuenta, sentían su corazón acelerado antes de este caminar y compañía de este desconocido. Pero
que en su momento lo invitaron a estar con ellos y a partir el pan se les fue quitando el velo y Jesús se retiró. Es una gran bendición que a pesar de que no podían verlo, tenían ese corazón acelerado porque sí pudieron haber sentido su presencia y después que nuestro Señor Jesucristo se retiró de su presencia, fue que se dieron cuenta que efectivamente era nuestro Señor Jesucristo quien se le había aparecido enfrente y lo había acompañado y le había abierto el entendimiento con la palabra de nuestro Señor. También tenemos lo que es la aparición a los discípulos estando Tomás ausente. Eso vemos en la palabra de nuestro Señor en Lucas 24, 36, 48 y en Juan 20, 19, 25. En este acontecimiento posiblemente los discípulos estaban congregados en el aposento alto, donde compartieron también la Pascua con Jesús antes de ser apresado. Vemos cómo se le aparece y le dice, pasa a ustedes. Los discípulos se atemorizaron pensando que era un espíritu, pero el maestro le muestra que está vivo y es de carne y hueso. Tanto así que le pide algo de comer, hermanos. Y es donde realmente podemos ver que no es verdaderamente lo que necesitaba nuestro Señor Jesucristo, sino era para mostrarle otro aspecto de estar humanamente vivo. También en la palabra de Dios nos dice que les abrió el entendimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas y los salmos, para que supiesen, o más bien recordarles de lo que le había enseñado, pero que antes no entendía y después de estos acontecimientos que pasaron, tendrían otra perspectiva de que Cristo tenía que pasar por todas estas cosas para cumplir con las escrituras y la voluntad del Padre. Amén. Podemos notar, hermanos, también que comienza a dar instrucciones de las nuevas tareas que tienen como predicar el arrepentimiento, el perdón de los pecados, empezando por Jerusalén y a todas las naciones, siendo los testigos de todo lo que ha pasado. Pero antes debían esperar ser revestidos por el poder de lo alto. Y sabemos usted y yo, hermano, que es que el Señor hablaba de lo que era el Espíritu Santo. Vemos también lo que es después la aparición a los 11, pero estando ya Tomás presente. Vemos esto en lo que es en Juan 20 del 24 al 30, donde una semana después de que los discípulos se congregaran otra vez, sí estaba Tomás, al que le apodaban Gemelo, donde los discípulos le expresaron todos los acontecimientos sucedidos, que el Señor había resucitado, pero la incredulidad de Tomás era muy grande, y donde dice que hasta que no vea las marcas de sus manos y colocar sus manos en el costado, no creerá. Es donde Jesús se aparece nuevamente y los saluda y directamente hace todas las cosas que Tomás había dicho para que creyese. Y es donde lo exhorta a que no sean incrédulos, sino hombres de fe. Jesús les dice que cree porque vio, pero enseña que son bienaventurados los que sin ver estas cosas, pero al igual creen en el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y mostrarnos el camino a la comunión con el Padre, esa restauración alejado de la oscuridad. Amén. Vemos también lo que es la pesca, la aparición en Galilea, lo que es la pesca milagrosa. Vemos esto en la palabra de nuestro Señor, en Mateo 28 del 16 al 20 y en Juan 21 del 1 al 24, donde vemos que esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Este hecho ocurrió en el mar de Tiberíades. Estaba Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
que se fueron a pescar como al final de la tarde y pasaron toda la noche en el mar y no pescaron nada, hermanos. Jesús estaba en la orilla del mar, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Les instruye que lanzaran la red al lado derecho y pescaron en gran cantidad. Al darse cuenta de que era el Señor, Pedro se lanzó al mar para acercarse a él rápidamente. Dice la palabra que la distancia de la barca al Señor era aproximadamente 100 metros. Y al llegar el resto de los discípulos, Jesús le indica que acerquen lo que pescaron, unos 153 peces de gran tamaño aproximadamente, y que a pesar del peso no se rompió la red. El Señor los invita a desayunar, a compartir el pan y el pescado con él, y esta, como lo estaba diciendo, era la tercera aparición que le hacía Jesús a sus discípulos. Por aquí vemos lo que es la restauración de Simón Pedro y cómo recibe instrucciones claras del Señor. Vemos como la palabra de nuestro Señor restituye a Pedro a razón de las negaciones por 3 veces seguidas. Asimismo, lo restaura preguntando que Pedro lo amaba, y le indica como respuesta que apaciente a mis corderos. Sabemos que ese cordero es pequeño, es frágil, que necesita cuidados pastorales. La segunda respuesta del Señor, cuando le vuelve a preguntar si verdaderamente lo amaba, es que le indica que cuide a sus ovejas. Esto nos quiere decir, hermanos, que debe cuidar que ninguna oveja se pierda y se mantenga firme ante la voz del Señor como el buen pastor. Y la tercera respuesta del Señor le indica que apacentará las ovejas. Esto nos quiere decir que sin importar lo maduro que puedas estar en la fe, es necesario que los unos con los otros nos cuidemos, nos fortalezcamos con las disciplinas espirituales enseñadas por el gran maestro. Amén. Vemos también lo que es el otro hecho importante, la aparición a los 500. Vemos esto en la palabra de nuestro Señor en 1 Corintios 15:6. Esta reunión fue preparada con antelación y una gran multitud se congregó en el monte no revelado en Galilea. Mientras esperaban, Jesús se les apareció. Aquellas gentes le había conocido antes de su muerte. Habían oído de esto, de que estaba vivo otra vez. Y ahora le ven, le oyen y se convencen de la resurrección. Sin embargo, Mateo añade en el relato que algunos dudaron todavía, a pesar de estos acontecimientos, hermanos. Fue en esta ocasión cuando Jesús pronunció lo que se ha dado en llamar comúnmente la Gran Comisión. Sus seguidores debían ser ahora sus testigos y asumir la responsabilidad de explicar la verdadera historia. Él pronto volvería al Padre y los discípulos tendrían que llevar las buenas nuevas a todo el mundo y hacer nuevos discípulos, bautizar a los creyentes y enseñarle a observar todo lo que él había mandado. Todo cuanto obedecieran serían acompañados por su presencia hasta la consumación de los siglos. En Galilea había logrado el mayor número de seguidores y desde Galilea envió la mayor número de los discípulos. Amén. También aquí tenemos una pregunta del hermano Álvaro. La pesca milagrosa
Vamos a verificar acá. Disculpen, hermano, que no había visto el chat. Esos versículos son de la canción, Mateo 28, 16, 20. ¿Cómo? Mateo 28, 28. Ok. Hermano Álvaro no nos habla de la pesca milagrosa, sino de la gran comisión, esos versículos que usted colocó allí. Buenas noches. No, lo que ocurre es que estoy leyendo que dice la pesca milagrosa y dice Mateo 18, 16 al 20, y esa no es la pesca milagrosa, sino es la gran comisión. Entonces quería saber si fue un error de la profesor, perdón. La pesca milagrosa, ¿cuál es, no? ¿Sí? Ok, ya. Ok, hermano, vamos a verificar acá un momento. ¿Qué cosas puede ya vamos a solucionar en un momentito? Sí, hermano, en este aspecto, y disculpen si hubo un error acá en cuanto a las porciones de acá. Sí tenemos la gran comisión, por supuesto que sí tenemos en cuanto a este detalle, si tenemos un pequeño error acá, vamos a solucionarlo y cuando coloquemos esta información en el Classroom ya va a estar corregido en este aspecto. ¿De acuerdo, hermano Álvaro? Gracias, profe, y Ok, disculpe la perfecto. corrección. No, está bien, es perfecto, que eso es parte de este proceso y es importante que haya visto este pequeño detalle, ¿ven? Hermano, nos queda menos de un minuto, vamos a salir y volvemos a ingresar para entonces culminar con este contenido.